La historia oculta de la increíblemente maligna mafia Hazara. La cortina se está levantando ahora para exponer completamente la mafia Hazara y su maligno plan para infiltrarse, tiranizar a todo el mundo y erradicar todas las religiones abrahámicas y permitir solo su talmudismo babilónico, también conocido como luciferismo, satanismo o antiguo culto a Baal. Por Preston James y Mike Harris. Nota. La historia de los Házaros, específicamente de la mafia Hazara, el mayor sindicato de crimen organizado del mundo en el que se convirtió la oligarquía Hazara a través del uso del dinero mágico babilónico, ha sido casi completamente extirpada de los libros de historia. La actual mafia Hazara sabe que no puede operar o existir sin un infame secreto y por lo tanto ha gastado una gran cantidad de dinero para extirpar su pasado de los libros de historia con el fin de impedir que los ciudadanos del mundo conozcan su mal más allá de toda imaginación que da poder al grupo secreto criminal organizado más grande del mundo. Los autores de este artículo han hecho todo lo posible para resucitar esta perdida y secreta historia de los Házaros y su gran sindicato del crimen organizado internacional, mejor conocidos como la mafia Hazara, y hacer que se encuentre a disposición del mundo a través de Internet, la nueva imprenta de Gutenberg. Ha sido muy difícil reconstruir esta historia oculta de la mafia Hazara, así que disculpen cualquier inexactitud o errores menores que no son intencionales, y que se deben a la dificultad que implica desenterrar la verdadera historia de Hazaria y la mafia Hazara. Al reconstruirla hemos hecho lo mejor que hemos podido. Fue Mike Harris quien conectó los puntos e hizo el verdadero descubrimiento de la existencia de esta historia secreta de juramentos de sangre de la mafia Hazara para vengarse completamente de Rusia y de los rusos por haber ayudado a los estadounidenses a ganar su guerra de independencia y la guerra de secesión, y su juramento de sangre para vengarse de Norteamérica y los norteamericanos por haber ganado estas guerras. En la conferencia siria sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso del 1 de diciembre de 2014, en su discurso principal, el editor y director principal de Veterans Today Gordon Duff dio a conocer al público por primera vez en la historia que el terrorismo mundial se debe en realidad a un gran sindicato del crimen organizado internacional asociado con Israel. Esta divulgación conmocionó a la conferencia y prácticamente al instante a todo el mundo, ya que casi todos los líderes mundiales recibieron informes de la histórica divulgación de Gordon Duff ese mismo día en pocos minutos. Y la conmoción de su histórico discurso en Damasco sigue resonando por todo el mundo incluso hasta hoy en día. Ahora sabemos que la mafia Hazara está librando una guerra secreta contra Norteamérica y los norteamericanos utilizando el terrorismo de falsa bandera al estilo Gladio I, el ilegal e inconstitucional sistema de Reserva Federal, el Servicio de Recaudación de Impuestos, IRS, el FBI, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, la Seguridad Nacional, Homeland Security, y la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA. Ahora sabemos con certeza que la mafia Hazara fue la responsable de la implementación de una operación interna, al estilo Gladio, en el ataque de falsa bandera en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, así como el atentado de Oklahoma City anterior del 19 de abril de 1995. La historia oculta de la increíblemente maligna mafia Hazara 600 después de Cristo. Una sociedad increíblemente maligna emerge en Hazaria. Los Házaros se convirtieron en una nación gobernada por un rey extraordinariamente perverso, con una oligarquía secreta de practicantes de la magia negra de la antigua Babilonia que servían como su corte. Durante este tiempo Hazaria era conocida por los países vecinos como tierra de ladrones, asesinos, asaltantes de caminos, y por apropiarse de las identidades de aquellos viajeros a los que asesinaban, una práctica ocupacional normal y un estilo de vida. 600 después de Cristo. Rusia y otras naciones vecinas dan el ultimátum. Los líderes de las naciones vecinas, especialmente Rusia, habían recibido tantas quejas por parte de sus ciudadanos durante tantos años que, como grupo, decidieron enviar un ultimátum al rey Házaro II. Le comunicaron que debía elegir una de las 3 religiones abrahámicas para su pueblo y que ésta se convirtiera en la religión oficial del Estado. Además exigieron que todos los ciudadanos házaros la practicaran y que se socializara a todos los niños házaros para que practicaran esta fe. Al rey házaro se le dio la opción entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo.
Eligió el judaísmo y se comprometió a obedecer las exigencias estipuladas por la Confederación de Naciones Vecinas liderada por el zar de Rusia. A pesar del acuerdo y de su promesa, el rey Jázaro y su círculo íntimo de oligarcas mantuvieron la práctica de la magia negra de la antigua Babilonia, también conocida como satanismo secreto. Este satanismo secreto incluía ceremonias ocultas de magia negra en las que se sacrificaban niños después de que los desangraban, bebían su sangre y comían sus corazones. El hondo y oscuro secreto de todas estas ceremonias ocultas y clandestinas era que estaban todas basadas en la antigua adoración al dios Baal, conocida también como el culto del Búho 3. Con el fin de engañar a la Confederación de Naciones lideradas por Rusia que estaba vigilando a Jazaría, el rey fusionó estas prácticas luciferinas de magia negra con el judaísmo y creó una religión secreta híbrido satánica conocida como talmudismo babilónico. Esta fue la religión nacional de Jazaría e inculcó el mismo mal por el que Jazaría había sido conocida anteriormente. Lamentablemente los jázaros continuaron por el mal camino, robando y asesinando a la gente de los países vecinos que viajaban a través de Jazaría. Luego de asesinar a estos visitantes, a menudo los ladrones jázaros trataban de apropiarse de sus identidades, y se convirtieron en maestros del camuflaje y de las falsas identidades, una práctica que ha continuado hasta hoy en día, junto con sus ceremonias ocultas de sacrificio de niños, que son en realidad la antigua adoración a Baal. 1000 después de Cristo. Rusia y las naciones vecinas se cansaron y tomaron medidas. Alrededor del 1000 después de Cristo, Rusia lideró un grupo de naciones vecinas a Jazaría y la invadió con el fin de detener los increíbles crímenes jázaros contra su pueblo, que incluían el secuestro de sus pequeños y bebés para llevar a cabo sus ceremonias de sacrificio de niños a Baal. El rey Jázaro y su círculo íntimo de criminales y asesinos llegaron a ser conocidos por los países vecinos como la mafia jázara 4. El rey Jázaro y su corte, también conocidos como la mafia jázara, tramaron una venganza eterna contra los rusos y las naciones vecinas que invadieron Jazaría y los sacaron del poder. Los líderes jázaros contaban con una red de espionaje muy perfeccionada gracias a la cual lograron informarse previamente del ataque y se escaparon de Jazaría hacia las naciones del este europeo, llevando consigo su inmensa fortuna en oro y plata. Se mantuvieron desapercibidos y se reagruparon asumiendo nuevas identidades. En secreto continuaron sus rituales de sacrificio y derramamiento de sangre de niños y confiaron en Baal para que les entregara el mundo entero y todas sus riquezas, ya que alegaban que él se los había prometido, siempre y cuando mantuvieran el desangrado y sacrificio de niños y bebés en ofrenda a él. Luego de haber sido expulsada por cientos de años, la mafia jázara invade Inglaterra. Para lograr esto contrataron a Oliver Cromwell para que asesinara al rey Carlos I y lograra que Inglaterra fuera segura nuevamente para la banca. Esto originó las guerras civiles inglesas que se extendieron durante casi una década, y que resultaron en el regicidio de la familia real y de cientos de miembros de la genuina nobleza inglesa. Esta fue la forma en que la City de Londres 5 se estableció como la capital de la banca de Europa y fue el comienzo del Imperio Británico. La mafia jázara decidió infiltrarse y secuestrar toda la banca mundial utilizando la magia negra babilónica, también conocida como la magia babilónica del dinero, o el arte secreto de hacer dinero de la nada, utilizando también el poder de la dañina usura para acumular interés. La mafia jázara utilizó su inmensa fortuna para poner en funcionamiento un nuevo sistema bancario basado en la magia negra y el dinero mágico de Babilonia, que decía haber aprendido de los espíritus maléficos de Baal, a cambio de los muchos sacrificios de niños en honor a él 6. Este dinero mágico babilónico implicaba la emisión de certificados de crédito de papel por los depósitos de oro y plata, y que permitían a los viajeros andar con su dinero de forma tal que ofrecía un fácil sustituto en caso de que perdieran o les robaran estos certificados. Es interesante notar cómo el problema que fue creado por los jázaros también tenía una solución que ellos mismos ofrecieron. Finalmente, el rey de Jazaría y la pequeña corte que lo rodeaba se infiltraron en Alemania a través de un grupo que eligió el nombre de los Bauer de ese lugar, para que los represente y continúe con su sistema del mal alimentado por Baal. Los Bauer del escudo rojo, que simbolizaba sus ocultos sacrificios de niños a base de sangre, cambiaron su nombre por Rothschild, también conocidos como hijos de la roca, Satán.
Los Rothschild, como los testaferros de la mafia házara, se infiltran y se apropian de la banca británica y luego de toda la nación inglesa. El padre de la dinastía Bauer-Rothschild VII tuvo 5 hijos que se infiltraron y se apoderaron de la banca europea y del sistema bancario central de la City de Londres, a través de diversas y muy arteras operaciones encubiertas, incluyendo un reporte falso de que Napoleón había vencido a los británicos cuando en realidad había sido derrotado 8. Esto permitió a los Rothschild utilizar el fraude y el engaño para saquear la gran riqueza de la nobleza inglesa y de la burguesía terrateniente que había realizado inversiones comerciales en las instituciones bancarias de la City de Londres. Los Rothschild crearon un sistema bancario fiduciario privado que se especializó en la fabricación de dinero falso de la nada, cobrando al pueblo británico una gravosa usura por utilizar lo que debería haber sido su propio dinero. Esta era la magia negra del dinero mágico de Babilonia. Ellos alegaron ante Insiders 9 que dicha tecnología y poder oculto del dinero les fue entregada por Baal gracias a sus frecuentes desangrados y sacrificios rituales de niños para este dios. Una vez que se infiltraron y se apropiaron del sistema bancario británico, se entrecruzaron con la realeza británica y se adueñaron completamente de toda Inglaterra y de sus principales instituciones. Algunos expertos creen que los Rothschild exterminaron a los miembros de la familia real orquestando en secreto la reproducción ilícita y adúltera con sus propios hombres házaros, con el fin de sustituir a los miembros de la realeza por sus propios pretendientes al trono. La mafia házara libra una lucha internacional para erradicar reyes que gobiernan por el derecho divino del Dios Todopoderoso. Esto es debido a que la mafia házara afirma tener una relación personal con Baal, también conocido como el Diablo, Lucifer, Satanás, a causa del desangrado y sacrificio de niños para él. Ellos detestan cualquier rey que gobierne bajo la autoridad del Dios Todopoderoso 10, porque la mayoría de estos gobernantes se siente responsable de asegurar que su propio pueblo está protegido contra infiltrados y traidores, el enemigo dentro de la propia casa. En el siglo XVII la mafia házara asesinó a los miembros de la realeza británica y la sustituyó por sus propios impostores. En el siglo XVIII asesinaron a la realeza francesa. Justo antes de la Primera Guerra Mundial asesinaron al archiduque austriaco Fernando para iniciarla. En 1917 la mafia házara formó su propio ejército, los bolcheviques, para infiltrarse y apoderarse de Rusia. Asesinaron al zar y su familia a sangre fría, atravesando el pecho de su hija más querida con una bayoneta, y robaron todo el oro, plata y tesoros artísticos de Rusia. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial asesinaron a la realeza de Austria y de Alemania. Luego se deshicieron de la realeza china y debilitaron el poder del emperador japonés. El intenso odio de la mafia házara hacia cualquier persona que profesa la fe en otro dios que no sea Baal, también conocido como Lucifer, Satanás, les ha llevado a asesinar reyes y miembros de la realeza y asegurarse de que estos nunca podrán reinar. Han hecho lo mismo con los presidentes estadounidenses, llevando a cabo sofisticadas operaciones encubiertas para debilitarlos. Si eso no funciona, la mafia házara los asesina, como lo hicieron con los presidentes Abraham Lincoln, William McKinley y John F. Kennedy. La mafia házara quiere eliminar cualquier gobernante fuerte o funcionario electo que se atreva a resistir o rebelarse contra el poder del dinero mágico babilónico o su poder encubierto obtenido gracias a la organización de su red humana de pedófilos satánicos en situación comprometida. Los Rothschild crearon el tráfico internacional de narcóticos a beneficio de la mafia házara. En el siglo XIX los Rothschild controlaban secretamente el imperio británico y urdieron un plan muy perverso para recuperar las grandes cantidades de oro y plata que los británicos habían estado pagando a China por sus especias y seda de alta calidad, productos que no podían encontrarse en ningún otro lugar. A través de su red de espionaje internacional los Rothschild escucharon hablar del opio turco y de sus increíbles propiedades adictivas. Organizaron una operación encubierta para comprar opio turco y venderlo en China, infectando a millones con la adicción a esta sustancia, lo que transfirió oro y plata a las arcas de los Rothschild, pero no al pueblo británico. La adicción al opio introducida por los Rothschild en China a través de las ventas de este narcótico, dañó tanto a este país, que los chinos entraron en guerra en 2 ocasiones para detenerlo.
Estas guerras fueron conocidas como las guerras del opio y el levantamiento de los Boxers 11. El dinero que los Rothschild obtuvieron por la venta de opio fue tanto, que estos se hicieron más adictos todavía a la riqueza fácil que los adictos a los opiáceos lo eran al opio. El dinero de los Rothschild fue el que financió la fundación de las colonias norteamericanas mediante la adquisición de la Hudson Bay Company, Compañía de la Bahía de Hudson, y otras empresas comerciales que explotaban el Nuevo Mundo. Fueron los Rothschild quienes ordenaron el genocidio y exterminio en masa de los pueblos indígenas de América del Norte para permitir la explotación de sus grandes recursos naturales. Los Rothschild aplicaron también el mismo estilo comercial en el Caribe y en el subcontinente indio, lo que resultó en el asesinato de millones de personas inocentes. Los Rothschild iniciaron el comercio internacional de esclavos, un emprendimiento increíblemente malvado que consideraba a los seres humanos esclavizados como meros animales, una perspectiva que los házaros querían imponer a todos los pueblos del mundo que no formaran parte de su círculo maléfico, llamado por algunos la vieja nobleza negra. El próximo gran proyecto de los Rothschild fue iniciar el tráfico mundial de esclavos, comprándolos a algunos jefes tribales africanos corruptos que trabajaban para ellos secuestrando personas de tribus enemigas para venderlas como esclavas. Los traficantes de esclavos babilónicos Rothschild transportaron luego estos esclavos en barcos, en celdas hacinadas, hacia América y el Caribe donde eran vendidos. Muchos morían en el mar debido a las malas condiciones. 12. Los banqueros Rothschild aprendieron desde el principio que la guerra era una gran herramienta para multiplicar su dinero en poco tiempo, prestándolo a los dos bandos de un conflicto. Pero a fin de que se les atribuyera la potestad de recaudar impuestos, tenían que obtener la aprobación de leyes tributarias que les permitieran obtener coactivamente el pago de impuestos. La mafia házara, también conocida como la falsa banca gángster 13 privada y fiduciaria, la mafia házara, juró eterna venganza contra los colonos norteamericanos y contra Rusia por haber ayudado a los colonos y haberles hecho perder la guerra de independencia de los Estados Unidos. Cuando los Rothschild perdieron la guerra de independencia norteamericana, culparon al zar de Rusia y los rusos por ayudar a los colonos en el bloqueo de los buques británicos 14. Ellos juraron venganza eterna contra los colonos norteamericanos, como lo habían hecho cuando los rusos y sus aliados aplastaron Hazarí hacia el 1000 después de Cristo. Los Rothschild y la oligarquía inglesa que los rodeaba tramaron planes para reconquistar Norteamérica y esta se convirtió en su principal obsesión. Su plan favorito era la creación de un banco central estadounidense que incluía la creación de dinero mágico babilónico y su oculta falsedad. Los Rothschild intentan recapturar Norteamérica en 1812 en beneficio de la mafia házara, pero fallan, una vez más debido a la intervención de Rusia. Esto enfureció a los Rothschild, también conocidos como la mafia házara, quienes una vez más maquinaron una venganza eterna contra los rusos y los colonos norteamericanos y tramaron infiltrarse y adueñarse de ambas naciones y vaciar, tiranizar y luego cometer asesinatos en masa de sus pueblos. Los intentos de la mafia házara por establecer un banco central privado en Estados Unidos fueron bloqueados por el presidente Andrew Jackson, quien los llamó satánicos y prometió erradicarlos por la gracia y el poder del Dios Todopoderoso. Los banqueros, gángsters Rothschild se reagruparon y continuaron con sus intentos encubiertos para instalar su propio sistema bancario de dinero mágico babilónico dentro de los Estados Unidos. Finalmente en 1913, la mafia házara Rothschild tiene éxito en establecer un punto de desembarco clave dentro de Estados Unidos, y un perverso enemigo de todos los norteamericanos ingresa a Estados Unidos. Finalmente en 1913, la mafia házara Rothschild logró establecer un punto de desembarco en Estados Unidos, sobornando a miembros del Congreso corruptos y traidores para aprobar la ilegal e inconstitucional ley de la Reserva Federal ese año, en la víspera de Navidad, sin el quórum requerido y luego refrendada por un vendido y corrupto presidente, quien fue un traidor a los Estados Unidos. 15, tanto como los miembros del Congreso que la votaron. La mafia házara Rothschild luego creó un sistema ilegal de impuestos en Estados Unidos.
La mafia házara instauró un sistema tributario inconstitucional e ilegal con el fin de asegurarse de que los estadounidenses pagaran el elevado nivel de gasto público del gobierno de los Estados Unidos, aprobado por un vendido, deshonesto y corrupto presidente y su Congreso, títeres colocados en el poder por quienes financiaban sus campañas electorales. 16. Fue fácil para la mafia házara conseguir el dinero suficiente para elegir a las personas que ellos quisieran, porque cuando se controla un banco, que es el mayor y oculto falsificador, se tiene todo el dinero que se desea. Casi al mismo tiempo que ellos habían pergeñado su inconstitucional e ilegal sistema tributario en Estados Unidos, también sobornaron a los miembros del Congreso para crear el Servicio de Recaudación de Impuestos, IRS, su agencia de recaudación privada incorporada en Puerto Rico. Poco después crearon la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, para proteger a sus banqueros, gángsters, para facilitar su necesidad de encubrimiento y evitar que fueran juzgados por sus rituales de sacrificio de niños, redes de pedofilia, y también para utilizarla a su favor como una red encubierta de inteligencia. Adviértase que, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso, el FBI no cuenta con ningún estatuto oficial y no tiene derecho a existir ni emitir cheques. La mafia házara Rothschild orquestó la revolución bolchevique en Rusia para cobrarse una terriblemente salvaje y sangrienta venganza contra rusos inocentes, lo que había tramado durante muchos años desde que Jazaría fue destruida. La mafia házara Rothschild preparó el escenario y manipuló la revolución rusa utilizando sus bancos centrales para financiar la infiltración bolchevique de Rusia y su revolución a favor suyo. Los bolcheviques fueron verdaderamente creados y organizados por la mafia házara como parte esencial de una venganza planeada desde hacía tiempo contra el zar de Rusia y el inocente pueblo ruso por haber eliminado Jazaría aproximadamente en el Milad, a causa de los robos reiterados, los asesinatos y la apropiación de identidades de los viajeros procedentes de países circundantes. Este hecho poco conocido explica la extrema violencia ejecutada en Rusia como una venganza de larga data urdida por la mafia házara controlada por los Rothschild. En un bien planeado, increíblemente salvaje e inhumano baño de sangre que asombró al mundo, los bolcheviques desataron toda su furia en beneficio de la mafia házara para obtener su gran venganza contra los rusos, cuya planificación se remontaba a la destrucción de Jazaría. Los bolcheviques, bajo el control de la mafia házara Rothschild, violaron, torturaron y asesinaron en masa a aproximadamente 100 millones de rusos, incluyendo mujeres, niños y bebés. Algunas de las torturas y orgías de sangre fueron tan extremas, que no vamos a mencionarlas en este artículo. Pero los lectores interesados en conocer más sobre este punto pueden hacer alguna investigación en profundidad en Internet en El Terror Rojo, la Checa Bolchevique 17, o ver la clásica película El Chequista. La mafia házara Rothschild decidió una vez más lavar su imagen y se infiltró y apoderó de todo el judaísmo. La mafia házara Rothschild diseñó un plan maestro para controlar todo el judaísmo y manipular la mente de los judíos. Esta mafia había dominado el judaísmo, lo había moldeado a imagen y semejanza del talmudismo babilónico, luciferismo o satanismo, y había logrado controlar la banca, Wall Street, las profesiones en general, el Congreso de los Estados Unidos, los principales medios de comunicación y había obtenido mucha riqueza y éxito. Así, la mafia házara Rothschild podría repartir riqueza y éxito a aquellos judíos que mordieran el anzuelo, y utilizarlos como fusibles, recursos descartables y Sayanims 18. De esta manera los Rothschild coparon del judaísmo. La financiación de la Knesset israelí 19 y de la construcción de su palacio utilizando secreta arquitectura masónica, muestra su compromiso con el ocultismo y el talmudismo babilónico y todo el mal que lo rodea, incluyendo el sacrificio de niños en tributo a su oculto dios Baal. Establecieron un sistema de nuevo orden mundial llamado sionismo mundial, que enseñó e inculcó en la mente de judíos influenciables el delirio paranoico colectivo de su superioridad racial, que supone que todos los Goyim 20 tienen la intención de asesinar en masa a todos los judíos. Llamaron a esta paranoica ilusión racial colectiva judaica de conquista mundial sionismo mundial, que era en realidad una forma encubierta de talmudismo babilónico o luciferismo, ignorado por los judíos comunes.
Este sistema fue diseñado no solo para utilizar a estos judíos como una tapadera, sino también para investirlos del poder del dinero babilónico, usándolos como objetos descartables que luego serían sacrificados a Lucifer en 2 etapas. La primera etapa sería la planificada Segunda Guerra Mundial en los campos de trabajo nazis despojados de suministros, que resultaron en la muerte por inanición y enfermedad de prisioneros, unos 200.000 judíos y unos 90.000 no judíos muertos por las mismas causas, según cifras oficiales de la respetada Cruz Roja 21. Este número es el 5% de lo que afirma la mafia házara, que es el conocido reclamo del sionismo mundial. El segundo gran sacrificio sería el último, cuando su rey luciferino del nuevo orden mundial fuera entronizado al tiempo que se erradicaran las 3 religiones abrahámicas, especialmente el judaísmo, que sería culpado de todas las guerras y destrucción del mundo. Para entonces los Rothschild habrían mutado nuevamente hacia una identidad completamente nueva desvinculada totalmente del judaísmo, incluso desligada del sionismo mundial. Es importante darse cuenta de que la mafia házara Rothschild redujo a Alemania a cenizas después de la Primera Guerra Mundial, creando un vacío para el fascismo, y luego la reconstruyó, creando el nazismo e instalando a Hitler como una fuerza para contrarrestar al bolchevismo ruso. Hitler se convirtió en un problema para la mafia házara cuando se desató y comenzó a actuar en interés del pueblo alemán y de la gente libre del mundo y creó su propio sistema bancario independizado de los Rothschild. Hitler instituyó un sistema financiero libre de usura que benefició a la clase obrera, lo cual dio luz verde a la destrucción total de Alemania y del pueblo alemán. Los Rothschild y los házaros nunca podrían permitir un sistema económico que no dependiera de la usura para poder existir. Hoy vemos lo mismo con la guerra házara contra el Islam, porque esta religión prohíbe la usura. Es por eso que Israel es tan vehemente y agresivo sobre la destrucción de los pueblos islámicos del mundo. La mafia házara albergaba las expectativas de que la Segunda Guerra Mundial fuera prolongada, y cuando apoyaron a ambas partes del conflicto, la situación podía ser aprovechada para industrializar todo el mundo y maximizar el dinero poder de los banqueros, gángsters. Luego la mafia házara Rothschild sobornó e indujo a los miembros del Congreso de los Estados Unidos a enviar soldados estadounidenses a su preescenificada y fabricada Primera Guerra Mundial, como una continuación de su modelo bien probado de financiación de ambos bandos en una guerra para maximizar ganancias, la acumulación de más dinero de los impuestos federales y el incremento de su poder internacional. Los Rothschild házaros una vez más sobornaron, chantajearon e indujeron a miembros del Congreso de Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania en 1917. Por supuesto, esto fue en reacción al ataque de bandera falsa del hundimiento del Lusitania orquestado por la mafia házara 22. Desde entonces la mafia házara Rothschild ha empleado habitualmente como patrón el lanzamiento encubierto de ataques de falsa bandera como procedimiento operativo secreto y estándar para inducir a Estados Unidos a participar en guerras en beneficio de aquella. Después de que la Segunda Guerra Mundial hubo terminado, la mafia házara Rothschild orquestó la Guerra Fría y la utilizó como excusa para reclutar hacia Estados Unidos a científicos nazis y expertos en control de la mente bajo la Operación Paperclip 23. Esto les permitió establecer un sistema de espionaje mundial que superó con creces cualquiera de sus esfuerzos anteriores. Bajo este nuevo sistema continuaron infiltrándose y se apoderaron de todas las instituciones estadounidenses, incluyendo varias iglesias norteamericanas, la masonería, especialmente el rito escocés y el rito York, los militares, los servicios de inteligencia, la mayor parte de los contratistas privados de defensa, el poder judicial, la mayoría de las agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo gran parte de los gobiernos estatales, así como también ambos partidos políticos. La mafia házara Rothschild crea los campos de trabajo nazis como pretexto para manipular después a los aliados para que les concedan su propia colonia privada en Palestina, utilizando tierras robadas a los palestinos. La mafia házara Rothschild fue capaz de utilizar su llamado y mal caracterizado holocausto como mecanismo disparador de manipulación mental que bloqueara y se opusiera a cualquier crítica a sus métodos sionistas.
Lo cierto es que la mafia Hazara Rothschild creó los campos de trabajo nazis para obtener grandes beneficios para sus empresas, las cuales controlaban sus campos de trabajo y proveían de suministros a su maquinaria de guerra nazi. Una vez que la mafia Hazara Rothschild obtuvo su propia tierra privada en Israel en 1947 a través de sus manipulaciones políticas encubiertas, comenzaron a considerar en secreto a toda Palestina como su nueva Hazaría, y empezaron a tramar cómo exterminar a todos los palestinos y robarles su tierra, alimentando su fantasía de construir un gran Israel que dominara todo Medio Oriente. Con ese propósito manipularon al tonto norteamericano Goyim para que luchara y muriera en su beneficio, usurpando todas estas tierras árabes para Israel y la mafia Hazara, vaciándoles todas sus riquezas y recursos naturales, especialmente su petróleo. Una reciente investigación genética en la Universidad Johns Hopkins revisada por expertos y llevada a cabo por un respetado médico judío muestra que el 97,5% de judíos que viven en Israel no tienen en absoluto nada de sangre hebrea antigua, por lo tanto no son semitas y no tienen en absoluto lazos de sangre ancestrales con la tierra de Palestina, mientras que el 80% de palestinos sí son portadores de la antigua sangre hebrea, y por lo tanto son verdaderos semitas y tienen antiguos lazos de sangre con la tierra de Palestina 24. Esto significa que los auténticos antisemitas son los israelíes, quienes están robando tierras palestinas para construir asentamientos israelíes y están tiranizando y asesinando en masa a palestinos inocentes. La mafia Hazara Rothschild decide metamorfosearse de nuevo y expandir sus filas. Mientras tanto, la mafia Hazara Rothschild se dio cuenta de que no podía permanecer oculta del público por mucho más tiempo, a menos que se metamorfoseara de nuevo y expandiera su liderazgo secreto. Así que trabajó duro para infiltrarse y adueñarse de la masonería y de sus ramas secretas, e indujo a sus miembros más prominentes a participar en sus redes de pedofilia y en el sacrificio ritual de niños. También los miembros clave del Congreso de Estados Unidos fueron reclutados a su red satánica secreta, dándoles un poder especial, altos cargos en el gobierno de Estados Unidos, fuerzas militares y agencias de inteligencia, acompañado todo por grandes recompensas monetarias y un elevado estatus. Redes masivas de espionaje de la mafia Hazara, que utilizaban individuos con doble ciudadanía israelí y estadounidense, la israelí primero, como elementos descartables, se establecieron en Estados Unidos para canalizar el dinero falso de los banqueros, gángsters hazaros hacia los políticos para sus campañas electorales, con el fin de apoderarse de ellos y controlarlos una vez que fueran elegidos. La mafia Hazara Rothschild decide manipular mentalmente a las masas norteamericanas para que sea mucho más fácil controlarlas en la aprobación de sus guerras ilegales, inconstitucionales, no provocadas, no declaradas, imposibles de ganar y permanentes, necesarias para obtener grandes beneficios y acumular más poder mundial. La mafia Hazara Rothschild decidió hacerse con el control total de la educación pública mediante la creación del Departamento de Educación y la instauración de planes de estudio globalistas y socialistas sobre la base de la corrección política, la diversidad y el principio de que la perversión es lo normal. Se agregó flúor a la red pública de agua y a la pasta de dientes, y los dentistas son manipulados mentalmente para que crean que el fluoruro previene las caries y no es perjudicial para el funcionamiento cerebral o de la tiroides, pero sí lo es. El agregado de flúor al suministro público de agua y la pasta de dientes están destinados a idiotizar a los norteamericanos, disminuyendo el promedio de su coeficiente intelectual operativo y haciendo a la gente mucho más dócil de lo que sería normalmente. Se iniciaron programas para desarrollar y llevar a cabo vacunaciones para idiotizar a los niños y crear un gran número de futuras enfermedades crónicas. Los médicos han sido mentalmente manipulados y engañados por investigaciones sesgadas que recogen datos de modo selectivo, haciendo caso omiso de todos los estudios negativos que incluían la mayor parte de ellos. Todas las líneas celulares resultaron contaminadas con SV40, un conocido virus de acción lenta que produce cáncer. La mafia Hazara utilizó el poder del dinero para controlar todas las universidades de medicina alopática y para crear y controlar la Asociación Médica Americana y otras sociedades médicas con el fin de asegurarse de que su plan de mentiras y engaños continuará.
Parte de este plan masivo para idiotizar y controlar la mente de las masas norteamericanas fue la compra por la mafia házara de todos los medios de comunicación norteamericanos y su fusión en 6 grandes medios de comunicación dominados y controlados a su beneficio por sus hombres de paja. Estos medios funcionan esencialmente como un cartel ilegal de noticias que debe ser disuelto en virtud de las leyes antimonopolio y por practicar espionaje y difundir noticias como propaganda ilegal y como un arma de guerra contra el pueblo estadounidense. Los caciques de la mafia házara Rothschild deciden que es el momento de utilizar Estados Unidos para completar la destrucción final y ocupación del mundo entero mediante la creación de un importante ataque de falsa bandera dentro de los Estados Unidos para culpar a los islamistas, a quienes los házaros quieren que Estados Unidos ataquen equivocadamente en su beneficio. Por lo tanto, los caciques de la mafia házara utilizan a sus principales dobles ciudadanos israelí norteamericanos israelíes primero que viven en Estados Unidos, conocidos también como los Bnazers y fusibles Neocon 25, para planear un ataque nuclear importante en Norteamérica el 11 de septiembre de 2001. Bibi Netanyahu, el jefe operativo de la mafia házara, desplegó al Mossad y a estos individuos con doble ciudadanía para crear e iniciar este ataque contra Estados Unidos por el que los grandes medios de comunicación masiva que ellos controlan iban a inculpar a alguien. Informaron a sus principales rabinos y amigos del sionismo mundial que no volaran ese día y permanecieran fuera de Nueva York, como hizo Larry Silverfish 26, uno de los principales hombres involucrados en la operación. Utilizaron su principal elemento descartable en el Departamento de Defensa para atraer a los investigadores de Able Danger 27 a la sala de reuniones de la inteligencia naval del Pentágono, donde serían asesinados por un misil de crucero Tomahawk lanzado desde un submarino diésel israelí clase Dolphin que había sido comprado a Alemania. 35 de los investigadores de la operación Able Danger que estaban investigando y siguiendo la pista del encubierto robo israelí de 350 núcleos de ojivas nucleares W-54 Davy Crockett desmanteladas, desaparecidas de la planta de Pantex en Texas, fueron asesinados por el impacto de este Tomahawk que fue programado con la detonación de bombas preinstaladas en el ala de inteligencia naval que había sido recientemente reforzada en vano. La empresa fachada del Mossad israelí Urban Moving Systems, sistemas de mudanzas urbanas, fue utilizada para transportar las mini bombas nucleares creadas a partir del robo de los núcleos de ojivas nucleares W-54 Davy Crockett de Pantex, fabricadas en la planta de procesamiento de Hanford, que fueron almacenadas en el consulado de Israel en Nueva York y luego en las Torres Gemelas para ser detonadas el 11 de septiembre de 2001. La mafia házara Rothschild plantó 25 bombas nucleares en las principales ciudades de Estados Unidos y otras ciudades importantes de Europa con el fin de chantajear a sus gobiernos. Esto se conoce como su opción Samson y fue descubierta y descrita por primera vez por Seymour Hersh 28. La mafia házara Rothschild obtuvo también algunas ojivas nucleares S-19 y S-20 de un miembro corrupto del Congreso, a quien asignó la misión de comprar MiRV-29 ucranianos en nombre del gobierno de Estados Unidos con el fin de desmantelarlos. En lugar de eso, los vendió a los israelíes y repartió el dinero con otros congresistas clave que también estaban involucrados. Por supuesto, esto es traición y es un delito muy grave castigado con ejecución. Justo después de su ataque contra Estados Unidos, la mafia házara Rothschild dijo al gobierno norteamericano que iba a detonar armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras en algunas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Washington D.C., si éste se negaba a permitir a Israel crear una fuerza de ocupación, su propio gran estado policíaco, en las entrañas de Estados Unidos, basado en la consolidación de todas las agencias y organizaciones estadounidenses que se encargan de hacer cumplir la ley, bajo control central israelí. Esta nueva fuerza de ocupación israelí se llama Seguridad Nacional, Homeland Security, DHS. Inicialmente fue dirigida por dobles ciudadanos y pervertidos. El exdirector del DHS fue Hanne Napolitano, quien ahora está siendo demandado por acoso sexual a hombres que trabajan en el DHS y que recibieron la orden de trasladar sus oficinas al baño masculino.
El traidor y doble ciudadano Mikhail Chertov, traducido del ruso como hijo del diablo, fue la mente criminal que estableció el DHS junto con el ex jefe de la Stasi de Alemania Oriental 30, Markus Wolfe, quien fue contratado como asesor especial y que murió misteriosamente ni bien se completó su misión. La mafia házara Rothschild jamás pensó que sería expuesta por su ataque nuclear contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, pero cometió uno de los mayores errores tácticos de la historia y se confió mucho por culpa de un exceso de arrogancia basada en los demasiado fáciles éxitos que había logrado en el pasado gracias al gran poder de su dinero. Pronto Norteamérica sabrá que Bibi Netanyahu y su partido Likud organizaron el ataque contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 a favor de la mafia házara Rothschild. Ellos pensaban que controlaban totalmente los medios de comunicación y que podrían impedir que la investigación secreta de los laboratorios Alexandria 31 saliera algún día a la opinión pública estadounidense. Cometieron un grave error táctico, porque ahora la verdad acerca de su papel en el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos está siendo publicada a lo largo y ancho de todo el mundo en Internet, la nueva prensa Gutenberg mundial. Lo que la mafia házara Rothschild no comprendió fue el poder de Internet, y como pequeñas semillas de verdad publicadas y difundidas en la red resonaron entre la gente del planeta y se esparcieron como reguero de pólvora, difundiéndose entre las masas por todas partes a la velocidad de la luz. Este increíble error táctico cometido por la mafia házara es tan grande que en realidad la va a condenar a su exposición completa y la eventual total destrucción que se merece. La orden de Bibi Netanyahu para proceder y efectuar el ataque nuclear en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 pasará a la historia como el mayor error de la mafia házara y por el que va a ser culpado debido a su completa exposición. Será destruida totalmente por el mundo, un mundo que está ahora uniéndose contra ella. Los rusos ya tienen en su poder la información filtrada de los laboratorios Sandia-Ek y los archivos de Able Danger que les fueron entregados por Edward Snowden. Pronto todos estos archivos se ofrecerán a todos los estadounidenses y al mundo a través de Internet y esto no se puede detener. Algunos rusos en el alto mando militar de Rusia y de los más altos puestos de liderazgo en su gobierno se han dado cuenta ahora de que se trata de la misma camarilla transnacional quien fue la que organizó a los házaros convertidos en bolcheviques para cometer el asesinato masivo de 100 millones de rusos inocentes, y estos hombres están ansiosos por cobrarse una gran represalia. Es por eso que se están asegurando de que los banqueros, gángsters Rothschild sean sacados fuera del negocio, lo que privará a la mafia házara de su interminable y elástica oferta de dinero falso. Esta es la razón por la cual fue creado el Banco de Desarrollo BRICS, para reemplazar al petrodólar estadounidense por una nueva moneda de reserva mundial, que, a diferencia del petrodólar estadounidense, está respaldada por oro, plata y productos reales, y no por dinero falso. Los principales medios masivos controlados ahora están fracasando y la mayoría de los estadounidenses ya no creen ninguna de sus historias nacionales publicadas en los horarios de máxima audiencia, en especial los menores de 30, grupo que no cree ninguna de sus basuras, y en lugar de eso escogen selectivamente la información de los hechos a través de Internet para así formarse sus propias ideas. Son tantos los usuarios de Internet que ahora rechazan la versión de los principales medios masivos controlados que la verdad sobre el ataque israelí a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 está siendo cada día más fácil de creer. Pronto toda la sociedad estadounidense sabrá que Bibi Netanyahu, su Mossad, y ciudadanos dobles perpetraron el ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos. El alto mando militar estadounidense ahora sabe que Bibi Netanyahu ordenó a su Mossad y a los dobles ciudadanos estadounidenses atacar a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 utilizando armas nucleares, todo en beneficio de la mafia házara Rothschild. Diversas operaciones profundamente encubiertas se están desplegando ahora en todo el mundo para exponer y privar a la mafia házara Rothschild de su interminable y elástica oferta monetaria. Sus días de poder antihumano ahora están contados.
Un equipo estadounidense secreto e increíblemente bien entrenado llamado los Devoradores de Serpiente Nucleares ya está trabajando duro para rastrear todas las valijas diplomáticas israelíes entrantes y los envíos que pasan por y vuelan sobre sinagogas, embajadas de Israel y casas seguras del Mossad con rayos gamma de alta tecnología y detectores de neutrones de helio 3, y utilizando ultra alta tecnología personalizada y satélites especializados para buscar cualquier núcleo de ojiva nuclear que esté almacenado, además de trabajar duro para recuperar todos los núcleos de ojivas nucleares robados por los israelíes en cualquier parte del mundo fuera de Israel. Este equipo de superélite fue alertado por la llamada de Michael Shrimpton al Mi-6, notificándole que una bomba israelí con capacidad para destruir una ciudad había sido plantada cerca del Estadio Olímpico. Esta llamada, que lo llevó erradamente a prisión, fue recuperada por los Devoradores de Serpiente Nucleares que entraron en Inglaterra y recuperaron y desarmaron la bomba. Lamentablemente, el Mi-6 quería que esta arma nuclear fuera detonada con el fin de obtener más poder para la mafia házara en Inglaterra, con su base de operaciones en el interior del distrito financiero de la City de Londres, ya que ha estado perdiendo rápidamente el poder. Un nombre secreto para estos caudillos de la mafia házara que controlan la mayor parte del mundo desde la ciudad de Londres es Gog y Magog, a pesar de que muchos historiadores creen que es el secreto nombre de Rusia, cuando no lo es. Es el de los estratos superiores de la mafia házara y al parecer representa de dónde provienen originalmente. Este equipo secreto de superélite, los Devoradores de Serpiente Nucleares, está listo para ser enviado a Israel en cualquier momento si esta nación colapsa en caso de que la mayoría de las corporaciones europeas se deshagan de ella y los Estados Unidos le corten toda la ayuda con el fin de cumplir con la ley estadounidense que establece que es ilegal ayudar a una nación que posee armas nucleares y que no haya firmado el acuerdo de no proliferación nuclear. Israel tiene armas nucleares detectables por los sensores espaciales de helio 3 y no lo ha admitido nunca ni ha firmado el acuerdo de no proliferación nuclear. Todos debemos exigir que el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos obedezcan la ley e inmediatamente corten toda ayuda monetaria y militar a Israel debido a esto, y que detengan a todos los directores, testaferros del espionaje israelí, de la IPAC, JINSA, la Junta de Política de Defensa, Defense Policy Board, la Junta en Nueva York, la ADL, etc. 32. Se desconoce, pero se sospecha que un número importante de estas armas nucleares robadas ya han sido recuperadas. También ha sido reportado por Insiders 33 que se comunicó una seria advertencia a Bibi Netanyahu y sus Likudniks, así como a todos los miembros principales de cualquier frente de espionaje israelí en Estados Unidos, como el AIPAC, JINSA, la Junta de Política de Defensa, la ADL y similares. ¿Qué decía esta seria advertencia? Si los informes de los insiders son exactos, se les dijo a estas personas que si hay otro ataque más de bandera falsa con intervención israelí, los que lo ordenen o participen en él serán perseguidos por la seguridad nacional estadounidense y eliminados, y las estructuras de defensa israelíes vinculadas con ellos serán reducidas a cenizas. Probablemente será usted quien determine el resto de la historia de la mafia házara. El resto de la historia de la mafia házara Rothschild probablemente será determinada por los lectores de Veterans Today y por el pueblo que aprenda de su historia secreta y prohibida, extirpada de los libros de historia y de las bibliotecas de esta mafia, para ocultar su perverso historial que nadie aceptaría si se conociera. Así que comparta esta historia con su familia, amigos y vínculos y haga que se haga viral. Sea claro respecto a este punto. A menos que la mafia házara sea capaz de seguir operando en la clandestinidad más absoluta, podrá ser atacada desde todos los flancos y destruida para siempre. Así que exponga su secreto al revelar su historia oculta para que todos los estadounidenses la conozcan y comprendan. 34. Es por eso que ellos han trabajado tan duro para comprar y controlar los principales medios masivos de comunicación y la educación pública masiva, incluyendo colegios y universidades, para asegurarse de que la gente de este planeta nunca descubra su oscuro secreto, tan inhumano y tan asesino que todo el mundo se unirá contra ellos y los atacará por todos los flancos y en todos los niveles que existan. La gran pregunta sigue siendo,
¿Cuál es la verdadera causa de la increíble maldad y la ferocidad de los líderes de la mafia Hazara hacia la raza humana? ¿Es un efecto colateral, es la naturaleza o es aprendizaje? Algunos creen que este parasitismo burdo, el instinto de asesinato masivo, el involucramiento en la pedofilia, el sangrado y sacrificio de niños se deben a una cultura muy tóxica mejor descrita como tribalismo maléfico, personificado por un grupo paranoico con delirio de superioridad racial. Otros piensan que los líderes de la mafia Hazara pertenecen al linaje de Caín, es decir, son los hijos de Caín, que es la misma simiente del diablo, y no tienen alma o conciencia humana, sino que son puros depredadores como una bestia salvaje, mientras que a la par son increíblemente falsos, capaces de mostrar al exterior un buen simulacro, una cara agradable. Y tal vez podrían ser ambos factores. Sin embargo, en cualquier caso, ahora es el momento de exponer plenamente este gran mal, el mal más grande que el mundo haya experimentado, y para que todo el mundo trabaje unido para erradicar este problema ahora y para siempre, por cualquier medio que sea necesario. Mike Harris es el editor financiero de Veterans Today, locutor de radio, expresidente de finanzas del Partido Republicano, candidato a gobernador de Arizona y vicepresidente senior de Adamus Defense Group, Suiza. Mike es experto en las artes marciales mixtas Full Contact. Su larga experiencia en ellas le ha forjado mucho respeto y el apodo de Iron Mike, Mike de Hierro. Mike fue parte del grupo de Veterans Today que asistió a la conferencia de Damasco sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso. Mike concedió 25 entrevistas televisadas que fueron difundidas a millones de espectadores en Siria, Irak, Líbano e Irán. En estas entrevistas Mike destacó y apoyó la declaración histórica hecha por el conferenciante principal, editor principal y presidente de Veterans Today, Gordon Duff, de que el problema real tras el terrorismo mundial es un gran sindicato del crimen organizado. Fuente: veteranstoday.com, publicado por Preston James, el 8 de marzo 2015.